Luego de definir a los vectores y estudiar los tipos de vectores, ahora vamos a realizar operaciones con vectores. Y la primera operación que vamos a aprender va a ser la suma de vectores. A ver, ¿cómo vamos a sumar vectores? Para poder sumar vectores tenemos dos métodos. A ver, el primer método es el método gráfico. Método gráfico. Y el método gráfico todavía se subdivide en dos métodos. A ver, el método método del polígono, o mejor dicho, método del paralelogramo. A ver, vamos a estudiar este método gráfico mediante el método del paralelogramo. Paralelogramo. Ese es el primer método que vamos a estudiar. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Bien, entonces, como es un método gráfico, vamos a tener que graficar los vectores, a ver, de esta manera. Es un método bastante interesante, fácil de aplicar. Bien, entonces, a ver, ahí tengo siempre la línea de acción, siempre la línea de acción. Y a ver, por acá voy a dibujar otra línea de acción y voy a tratar de formar, a ver, un paralelogramo de esta manera. Otra línea de acción y también por ahí una línea de acción. Entonces, lo que he generado es un paralelogramo, ¿no?, mediante esas líneas de acción. Entonces ahora voy a graficar los vectores. A ver, el primer vector, desde este punto hasta este punto. Ya tengo graficado uno de los vectores. Ahora voy a graficar el otro vector. A ver. Entonces, ahí tenemos los dos vectores. El vector A y el vector B. Entonces, tengo el vector B, a ver, por acá. Y el otro vector va a ser el vector A. Entonces lo único que hemos realizado es formar un paralelogramo con estos dos vectores. Una paralela a este vector, ahí está, una paralela, y también una paralela a este otro vector. Estamos trabajando con sus líneas de acción. Entonces, cuando tengo dos vectores, en este caso concurrentes, vamos a tratar de que sean concurrentes en este punto. Entonces, a partir de este punto sale el vector B y a partir de este punto sale el vector B. Entonces, la suma de estos vectores gráficamente, a ver, gráficamente, aquí lo tengo, va a ser el siguiente, ¿no? Va a ser esta diagonal de este paralelogramo. Este vector que estoy trazando es el vector suma de la suma del vector A más el vector B. Entonces esta diagonal
representa a la suma del vector A con el vector B. Así se suma vectores gráficamente. Se forma un paralelogramo. Por eso el método del paralelogramo. A este vector también le llaman resultante, pero ya eso más adelante. Primero lo vamos a dejar como una suma de vectores. Y nada más, ¿no? Si queremos calcular, por ejemplo, su módulo, tendremos que agarrar una reglita y medir, ¿no? Por ejemplo, acá mide 5, ¿no? Desde acá hasta ahí 5. 5 unidades, entonces. Cuando sumo este vector, que más o menos mide 3,5, y este de acá más o menos mide 1,5. Entonces, si sumo estos vectores que están en esa posición, con esa estructura, lo que yo voy a obtener es la suma de vectores formando la diagonal y con un módulo de aproximadamente 5 unidades. Entonces ese es un método gráfico. Digamos que para poder hallar exactamente su módulo, no sería un buen método, ¿no? Tendríamos que tener una precisión, ¿no? Pero para trabajar con vectores, este es un buen método, ¿no? O sea, para expresar para darle el nombre a este vector que estoy trazando, que es una consecuencia de estos dos vectores que están en esta posición, formados o formando un ángulo alfa. Entonces, para darle ese nombre, ¿cómo se llama este vector? A más B. El vector A más B. Así sería. Nada más. Entonces, ese sería el método, un método gráfico llamado el método del paralelogramo, ¿no? Ahora, el siguiente método, ahora sí, es el método del polígono. Método del polígono. También es un método gráfico. Es lo mismo, ¿no? A ver, vamos a graficar entonces nuevamente a los vectores, ¿no? A ver, nuevamente, mediante el método gráfico. Y ahora ya estamos en el método del polígono. A ver, es muy importante entenderlo, ¿no? Lo más importante es entenderlo. Listo. Entonces voy a trazar ese mismo vector por acá. Vamos a trazar nuevamente el paralelogramo. Ahí está. Al trazar esas líneas de acción, se ha formado también un paralelogramo, pero ahora vamos a disponer a los vectores de esta manera, ¿no? A ver, el vector B lo voy a trasladar por acá. Como es paralelo, no hay ningún problema. Este sería el vector B. Y el vector A va a permanecer en su misma posición. Ahí, ¿no? Bien, entonces tengo el vector A y ahora este vector B que estaba en esta parte de abajo, ahora lo voy a poner por acá, ¿no? El vector B. Como son paralelos, no se va a alterar. Entonces, tenemos que esta línea de acción es paralelo. Y entonces ahí tenemos dos vectores, pero uno a continuación del otro. Empezamos de acá.
A este le vamos a llamar punto inicial. Punto inicial. Y este punto donde termina, punto final. Bien, esa es la clave. Saber dónde está el punto inicial, punto final. Y que los vectores estén uno a continuación del otro. Entonces, mediante el método gráfico, el vector que une el punto inicial con el punto final es el vector suma. Y ahí está el vector suma. Y como podemos apreciar, es el mismo vector con el método del paralelogramo. Entonces, este vector que he trazado, estoy colocando el sentido, digamos, se va a llamar el vector A más el vector B. Así es su nombre. Para eso sirve este método gráfico, para darle nombres a los vectores. Y este es el método del polígono. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, ¿no? Se tienen los mismos vectores, pero con el vector A y B formamos el paralelogramo. En cambio acá tratamos de que los vectores estén uno a continuación del otro. Por eso que este vector que estaba por acá lo hemos llevado para que sea continuación del vector A. Y entonces unimos punto inicial, punto final. Y tendríamos el vector A más B. Entonces, esos son los dos métodos gráficos. El método del paralelogramo y el método del polígono. Ambos vamos a utilizar en la solución de los ejercicios. Ambos. Bien, entonces hemos estudiado al método gráfico y ahora vamos a estudiar B, el método analítico. Método analítico. A ver, este método, digamos que es mejor para poder hallar con precisión el módulo de este vector suma. Entonces, para eso es este método analítico, ¿no? De mayor precisión, digamos, porque ya vamos a emplear la matemática para poder darle solución, en todo caso calcular de manera exacta el módulo. Y entonces nuevamente vamos a graficar, a ver, un poquito por acá, vamos a graficar los vectores. A ver, la línea de acción de ese vector y la línea de acción del otro vector. Ahí está. Entonces, a ver, vamos a graficar ahora los vectores. A ver, este primer vector le voy a llamar el vector A. El vector A. Y también voy a graficar al otro vector, el vector B. Ahí lo tenemos, al vector B. Bien, entonces con cualquiera de los métodos puedo obtener gráficamente el vector suma, ¿no? A ver, primero, utilizamos el método del paralelogramo. Una paralela por acá. A ver, sería con... acá está. A ver, con una paralela y también una paralela más o menos ahí. Y ya sabemos que el vector suma sería la diagonal. La diagonal que atraviesa el ángulo que forman. Esa diagonal.
no es cualquiera, no es esta diagonal. Tampoco es la diagonal mayor, es relativo, ¿no? En todo caso sería la diagonal que atraviesa el ángulo. Y a ver, vamos a graficar el ángulo. A ver, para que se note, el ángulo sería esta de acá, ¿no? El ángulo alfa. Entonces, la diagonal va a ser la que atraviesa el ángulo, ¿no? No podría ser esta diagonal, porque ahí no está el ángulo, que forman los dos vectores. Bien, entonces el método analítico nos permite calcular, a ver, primero, ¿a qué es igual este vector? Este vector obtiene el nombre de A más B. Así se llama este vector. Entonces, ahora yo quiero calcular el módulo de este vector precisamente, del vector suma, ¿no? A más B. Igual. Entonces, ¿cómo calculo? Sacándole la raíz cuadrada del módulo del vector A elevado al cuadrado más el módulo del vector B elevado al cuadrado. Ahí un poquito se parece al teorema de Pitágoras, ¿no? Que si este vector y este vector son perpendiculares, que ya lo hemos estudiado, entonces sería teorema de Pitágoras para poder hallar el módulo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando analicemos algunos casos, ¿no? Pero este sería el caso general, ¿no? Donde el alfa no es 90 grados. Entonces aquí todavía tenemos que sumar más 2 veces el módulo del vector A por el módulo del vector B y todavía multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Entonces esta expresión lo conocemos como la ley de cosenos. Eso también se estudia en geometría. Entonces, en geometría van a ver que este signo es menos, pero en física este signo es más. ¿Por qué? Porque va a variar el ángulo. El método o la ley de cosenos se aplica para triángulos. Y entonces el ángulo sería esta de acá. Si tomamos en cuenta este ángulo sería menos. Pero como estamos tomando en cuenta este otro ángulo, ahí es más, ¿no? Entonces en física o en vectores, esta ley de cosenos lo aplicamos con el signo más. Ya, entonces el método analítico básicamente nos enseña a calcular el módulo del vector suma, ¿no? Mediante la ley de cosenos. Bien, entonces con eso ya tenemos o ya sabemos por lo menos gráficamente y por lo menos ya calcular mediante el método analítico el módulo del vector suma, ¿no? Estamos estudiando los vectores suma, ¿no? Porque estamos sumando vectores, ¿no? Gráficamente nos sirve para darle nombre, muy importante eso. Y analíticamente ya trabaja, digamos, matemáticamente mediante esta fórmula. Ya no nos interesa medir, solamente conocer el módulo del vector A, el módulo del vector B y el ángulo que forman. Esos datos se tienen que conocer. Y a partir de esos datos calculamos el módulo del vector suma. Entonces, si ya aprendimos a sumar vectores,
cómo se resta. Bien, entonces vamos a restar vectores. A ver, ahí. Entonces vamos a ver cómo se resta vectores. Resta o diferencia, ¿no?, de vectores. Bien. A ver, con el mismo método vamos a aprender a restar. Trazamos siempre nuestras líneas de acción. Siempre eso tenemos que ya acostumbrarnos a trazar nuestra línea de acción. A ver. Voy a trazar una línea de acción y otra línea de acción. A ver por acá. A ver por ahí. Y entonces ahora vamos a formar también ese paralelogramo para ver la relación que hay. A ver por acá. Ahí tengo un paralelogramo, ¿no? ¿Por qué? Porque son paralelas, ¿no? Este paralelo con esta y este va a ser paralelo con este otra línea de acción. Bien, entonces vamos a dibujar los vectores. A ver, vamos a suponer que este vector sea este de acá. Ahí está un vector. A ver, igualito ahora vamos a hacer. Ahí tenemos un vector. Y el otro vector sería este. Ya, este sería el vector A. Entonces, este sería el vector B. Ahora me piden calcular A menos B. A ver, me están pidiendo graficar o calcular A menos B, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar ese vector? Gráficamente, ¿no? Este es un método gráfico. Por eso que tenemos que trabajar gráficamente. Sabemos que el vector que pasa por el ángulo, ese vector es la suma, ¿no? Eso sí sabemos. Sabemos que está el ángulo, este es el ángulo alfa. El vector que va a pasar por ese ángulo, ese es el vector A más B, cuando tenemos los vectores en esa posición. Eso ya lo sabemos, lo vamos a graficar. Entonces, esta diagonal representa al vector A más B, esa diagonal. Pero yo no quiero A más B. Yo no quiero A más B. Yo quiero A menos B. Y entonces nos recordamos de la teoría. ¿Qué dice la teoría? Cuando estudiamos los tipos de vectores, entonces ahí aprendimos los vectores opuestos. Entonces voy a graficar un vector con la misma magnitud, en la misma dirección, pero sentidos opuestos. Así, ¿no? Un poquito abajo para que se noten, ¿no? Ya. Ese vector en color negrito que acabo de dibujar, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama?
Utilizando los vectores opuestos, si este es b, el vector negrito se llama menos b. Así se llama ese vector. ¿Y por qué? Porque son opuestos. Y entonces ahora si yo tomo en cuenta este vector y este otro vector, punto inicial, punto final. Uno a continuación del otro. Mira, el negrito con el azul. Viene para acá y continúa a. Este sería el vector o el punto final. Y entonces voy a trazar, ahora voy a unir esos puntos, ¿no? El punto inicial con el punto final. Lo voy a unir. Así. Punto inicial, punto final. Entonces la cabeza de la flecha va para allá. Este vector toma el nombre de los vectores que lo han formado. Menos b más a. Este se llama menos b y este se llama más a. Claro que no se ve porque el signo está sobreentendido. Menos b más a o a menos b, que es lo mismo, ¿no? Entonces este vectorcito se llama a menos b. Qué interesante. Es decir, el vector que une de este punto hasta este punto es a más b, mientras que el vector que une de este punto a este punto se llama a menos b. Cambia, ¿no? Y está la diferencia de vector. Solo aplicando vectores opuestos yo puedo generar. Si me dan vectores y me piden a menos b, simplemente lo cambio y le pongo el nombre. Si este es b, menos b. Punto inicial, punto final. Siempre punto inicial, punto final. Muy bien. Entonces, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si me piden ya no a menos b? ¿Qué pasaría si me piden b menos a? ¿No? Entonces, vectores opuestos también, pues, ¿no? Si esto es a menos b, si lo volteo, todo cambia de signo. El a se vuelve negativo y el b, que es negativo, se vuelve positivo. Entonces el b menos a sería en esa dirección. No lo voy a graficar para no saturar mucho el gráfico, ¿no? Pero que se entienda, ¿no? Si a menos b está así, si lo invierto, todo cambia. Sus signos, ¿no? El a se vuelve negativo, ahí está. El b, que es negativo, positivo, ahí está. Entonces b menos a sería trazado así y la flecha sería así. Entonces esa sería la resta de vectores, ¿no? Y más bien vamos a estudiar ahora producto, ¿no?, de vectores. Esta parte sí es ya un poco, digamos, complicado, no tan complicado, sino que no se estudia mucho a nivel pre, ¿no?, a nivel secundario, ¿no?, pero tiene mucha importancia a nivel universitario. Incluso a nivel preuniversitario, dominar la multiplicación de vectores nos va a permitir entender sobre todo los últimos temas, donde ahí se trabaja bastante con la multiplicación de vectores, ¿no? Entonces es necesario aprenderlo. Producto de vectores, entonces. ¿Cómo vamos a multiplicar vectores? Entonces tenemos tres casos de multiplicación de vectores. A ver, el primer caso es un número
multiplicar por un vector. Eso es lo primero que debemos aprender. Un número por un vector. Vamos a multiplicar. Producto, entonces. A ver, producto de un número con un vector. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Siempre nuestro gráfico, ¿no? Como que los vectores son la representación gráfica de una magnitud vectorial. Entonces acá vamos a siempre graficar, ¿no? Y empezamos con la línea de acción para poder graficar nuestro vector. A ver, vamos a tener un vector por ahí, algo pequeñito, ese vector. Este vector va a tomar un nombre, siempre hay que darle nombre, ¿no? El vector A, por ejemplo. Ahí tenemos un vector A. Y ahora me dicen, ya no quiero el vector A. Yo quiero el vector 2 veces A. Eso quiero. Pero yo tengo el vector A. Entonces, mira, estamos multiplicando a este vector por un número, ¿no? Por el 2. ¿Y qué va a pasar? ¿O qué va a pasar? Simplemente, este vector crece 2 veces. Entonces, si yo quisiera graficar el vector 2A, tendría que graficarlo más o menos así. Un poquito, vamos a salirnos de la línea de acción, pero como es paralelo, no hay ningún problema. Entonces, este vector va 1, va 2. Este vector, obviamente, su punto inicial por acá, su punto final. Entonces este vector que acabo de graficar se llamaría 2 veces A. ¿Qué ha pasado con su módulo? También ha crecido 2 veces. Bien, entonces ese sería el producto de un vector, pero con un número. No quiero el vector 2A. Entonces, ¿qué quieres? Quiero el vector A entre 2, o un medio, ¿no?, de A. Entonces lo graficamos simplemente, ¿no? La mitad de este vector, de acá hasta ahí nada más. ¿Cómo se va a llamar este vector? A medios, ¿no? Listo. Entonces, en eso consiste en la multiplicación de un vector por un número. Este número puede ser negativo, puede ser una fracción, es decir, el número pertenece a los números reales, ¿no? No hay ningún problema, tiene que ser los reales. Cualquier número, entonces, puede ser una raíz, un negativo, una fracción, un decimal también, 0.5 de A, que es lo mismo que un medio. Bueno. Bien, entonces ya se queda claro la multiplicación o el producto de un número con un vector. Igual, analíticamente también lo vamos a, cuando hay la oportunidad más adelante, vamos a poder afectar a un vector por un número. No hay ningún problema. Ahora vamos a estudiar un producto especial, ¿no?, que se llama producto escalar. Producto escalar o simplemente producto punto también. Así le llamamos. Producto punto. Entonces, un vector A
Ahí tenemos un vector A. Vamos a multiplicar en producto punto. Un puntito entonces con otro vector B. Ahí está. El vector A por el vector B. Pero es un producto punto. Como su nombre mismo lo indica, ¿no? Este va a ser un escalar. O sea, de vectores, el resultado me da un número. Me va a dar un número. ¿Y cuál es ese número? ¿O a qué va a ser igual este vector? O este producto punto de dos vectores. Va a ser igual a la multiplicación del módulo de A por el módulo de B y por el coseno del ángulo que hace. Coseno del ángulo alfa, digamos. Este de acá. Ahí está. Si yo quiero multiplicar A por B, entonces voy a multiplicar primero los módulos y todavía por el coseno del ángulo alfa. Precisamente cuando vimos el método analítico, está este producto. Ahí está el vector A, acá está el vector B, y acá en la ley de cosenos tenemos este producto, el producto de A por el módulo, ¿no? El módulo del vector A por el módulo del vector B y todavía por el coseno del ángulo alfa. Aquí ya lo teníamos. Entonces acá podríamos reemplazar el módulo del vector A más el módulo del vector B más el doble producto del producto punto de A y B, ¿no? Nada más, y nos olvidamos de todo esto. Pero tenemos que recordar que el producto punto se tiene que expresar de esta manera, ¿no? De esta manera. Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño gráfico para ya entender ese gráfico. Un poquito más por acá. A ver. Entonces, yo voy a tener estos vectores, ¿no? El vector A, por ejemplo, y el vector B. Bueno, ahí está el vector B. Y también debemos conocer el ángulo, ¿no?, que van a formar ambos vectores. Pues cuando yo tengo dos vectores en esta posición formando este ángulo, el producto de estos dos vectores me va a dar un número, y ese número se calcula multiplicando los módulos por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Por eso se llama producto escalar, y por esta estructura también le llamamos producto punto. Ese es el otro entonces producto que tenemos que aprender cuando estudiamos el producto de vectores. Bien, esto tiene su aplicación, tiene mucha aplicación. También vamos a tener que ahondar poco a poco, ¿no? Pero lo primero es saber que existe este producto punto. Y finalmente vamos a estudiar al otro tipo de producto, ¿no? A ver, finalmente tenemos también muy importante el producto vectorial. O producto aspa también. Entonces, a ver, ahora vamos a tener
un vector y voy a multiplicar por otro vector, pero esta vez ya no va a ser punto, sino producto asp o producto vectorial, le decimos. Vamos a multiplicar por otro vector, el vector A multiplicado por el vector B. El resultado es un vector. Aquí sí va a salir un vector, ¿no? Anteriormente una escalar. Aquí nos va a salir un vector C, ¿no?, que tiene ciertas características. Y lo que tenemos que estudiar siempre es las características. Entonces, primero vamos a dibujar el vector A y el vector B. Pero esta vez vamos a dibujarlo dentro de un plano. A ver, así. A ver, voy a tener el plano P. Esto ya lo hemos dibujado cuando estudiamos los vectores concurrentes, coplanares, perpendiculares. Entonces aquí voy a dibujar estos dos vectores. Al vector A, de repente por acá, ahí va a estar un vector. Y el otro vector, a ver, con negrita, de repente por ahí. A ver ahí. Entonces, a ver, este que sea el vector B. Y este de acá se va a llamar el vector A. Entonces, estos dos vectores van a estar dentro de este plano. Si yo multiplico en producto aspa estos dos vectores, lo que voy a tener es un vector que tiene estas características. A ver, así lo voy a dibujar. Este va a ser el vector C, que es el producto de A por B, que va a ser perpendicular a este vector y también va a ser perpendicular a este otro vector. Es decir, el vector A y B forman un plano P y este vector C va a ser perpendicular a este plano, o si no, perpendicular a ambos vectores, al vector A y al vector B. Esa es su característica de multiplicar vector o de multiplicar dos vectores, pero este tipo de multiplicación, aspa o producto vectorial. ¿Qué más podemos decir? También, si nosotros calculamos el módulo de este vector, A, C, mejor dicho, vamos a calcular, a ver, el módulo del vector C, que es igual al módulo del vector aspa, bueno, A por B. ¿A qué va a ser igual el módulo de este vector C, de este nuevo vector C que es perpendicular a ambos? Este módulo es igual al área del paralelogramo que forman A y B. ¿Cuál es ese paralelogramo? A ver, vamos a dibujar. Siempre cuando tenemos dos vectores, puedo trazar las paralelas.
A ver, paralela por acá. Y también una paralela hasta ahí. Ahí está el paralelogramo, porque este es paralelo y aquí también paralelo, de ahí su nombre paralelogramo. Entonces el área de todo este paralelogramo representa el módulo de este vector. Entonces tenemos un método para poder calcular área de un paralelogramo. Tenemos un método, pero es un método vectorial. Tenemos que manejar vectores, ¿no? También, si yo divido, por ejemplo, yo puedo hallar el área de ese triángulo. Simplemente la mitad de este módulo. La mitad de este número sería el área de este triángulo o tal vez de este otro triángulo. Entonces también sirve para calcular áreas. Tiene diversas aplicaciones este producto vectorial. Bien, entonces, a ver, ya para terminar, vamos a hacer un pequeño repaso de las operaciones de vectores, ¿no? A ver, por acá. Lo más importante, a ver acá, que hoy día hemos aprendido a operar vectores. Hemos aprendido a sumar vectores. Hay dos métodos, método gráfico y método analítico. Y el método gráfico todavía tiene dos métodos, el paralelogramo y el método del polígono. Entonces aquí formamos el paralelogramo y la diagonal que atraviesa el ángulo, esa es el vector A más B. En cambio acá, ¿qué hacemos? Ponemos los vectores uno a continuación del otro. No siempre van a ser dos, pueden ser 3, 4, 5, solamente uno a continuación del otro. Y tenemos el vector suma. Método analítico sirve para calcular el módulo de este vector A más B, que previamente ya lo habíamos calculado por estos dos métodos. Y a esta operación matemática se le llama ley de cosenos. Recalcar que aquí este término es con signo más, porque estamos tomando en cuenta este ángulo. En geometría aparece con menos, la ley de cosenos. No se vayan a confundir. Solamente la diferencia está en los ángulos. Luego aprendimos la resta de vectores. Es lo mismo. Aplicando el método o la teoría de vectores opuestos, generamos este vector negativo menos b. Y ahí aplicamos el criterio punto inicial, punto final del método del polígono. Llevamos para acá, continuación, punto inicial, punto final. Este vector se llama A menos B. Entonces respetamos los signos nada más. El producto de vectores, importantísimo manejar, conocer, dominar el producto de vectores. Primero cuando es un simple número. Agranda o tal vez reduce a los vectores, pero en la misma línea de acción. No lo va a llevar a otro lado. Tiene que ser en la misma línea de acción. Este producto escalar tiene bastantes aplicaciones también, sobre todo para calcular proyecciones, para calcular componentes. Más adelante vamos a estudiar también cómo sacar o cómo hallar las componentes, las proyecciones de los vectores. Y vamos a utilizar este producto escalar. Por eso que es importante, ¿no? Lo más importante es saber, ¿no?, por su nombre mismo también, que el producto punto de dos vectores me da un número.
¿Y cuál es ese número? El producto de su módulo de A, módulo de B, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Y finalmente hemos estudiado el producto vectorial. El producto vectorial o simplemente producto aspa genera otro vector. El resultado de este producto es otro vector. Y aquí está ese vector que tiene esa característica, ¿no? Que es perpendicular al plano que contiene A y B. O es perpendicular al vector A y también al vector B simultáneamente. Y que su módulo de este vector al multiplicar me da el área de este paralelogramo. Indirectamente yo puedo calcular el área del triángulo también, la mitad nada más. Bien, entonces hemos culminado con aprender lo que son las operaciones con vectores, ¿no? Todavía de repente hay un poco más, ¿no? Ya eso es a nivel universitario. Por ejemplo, derivada de vectores, integral, ¿no? Con vectores, ya es todo un mundo, ¿no? Que poco a poco podríamos abordar también, ¿no? Pero nos vamos a quedar ahí. Estos conocimientos sí son básicos, lo vamos a necesitar en el camino, ¿no? Del desarrollo de los temas de la física. Ahí vamos a encontrarnos con esta teoría, ¿no? Ahorita lo vemos como A, B, C, nada más. Más adelante esta A va a ser una fuerza. Y la B de repente también otra fuerza, o esto lo aplicamos bastante en electromagnetismo, ¿no? Ahí vamos a ver estos conceptos. Por eso que debemos de entenderlo, dominarlo. Este está en su forma general. Hemos dicho que estamos estudiando los vectores. ¿Y qué son los vectores? Representación gráfica de magnitudes vectoriales. Más adelante vamos a estudiar a las magnitudes, ya pues. Ahora estamos con A, B, C, algo abstracto, ¿no? Y van a ver su aplicación. Bien, ahí nos vamos a quedar hasta el próximo video.